2 décimas y media en el sector 1, 4 décimas en el sector 2, 1 décima en el sector 3, 7 décimas. Eso es exactamente cuánto le está sacando Gasly a Colapinto en Suzuka, sector por sector, vuelta por vuelta, con el mismo coche, con los mismos neumáticos, en el mismo circuito, y el propio ingeniero de Colapinto, Stuart Barlow, lo dijo por radio con una precisión que duele escuchar. Perdemos 2 décimas y media en el primero, 4 en el segundo y 1 en el tercero. 7 décimas en total, en un deporte donde 5 milésimas te dejan fuera de la Q3. Colapinto largará desde el puesto 15 el domingo en Suzuka, eliminado en la Q2 junto a Verstappen, Ocon, Hülkenberg y Lawson, superado por Sainz en los últimos segundos de la sesión, y a 7 décimas de su compañero en un circuito que pisa por primera vez. ¿Qué está pasando realmente con Franco Colapinto en este fin de semana de Japón? ¿Es el piloto? ¿Es el coche? ¿Es Suzuka? ¿O hay algo más profundo que este análisis tiene que desmenuzar? Eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora, con los datos técnicos reales, con las declaraciones verificadas y con todo el contexto que este fin de semana merece. Para entender lo que pasó en la clasificación de Suzuka, hay que mirar el fin de semana completo como una unidad, porque lo que ocurrió en la Q2 no es un evento aislado, es la consecuencia de 3 sesiones de práctica donde un problema técnico específico fue creciendo en lugar de resolverse. Colapinto terminó 16º en la FP1, 17º en la FP2, 17º en la FP3, y fue eliminado en la Q2 terminando 15º. Ese número, el 15º, es en realidad el mejor resultado del fin de semana hasta ahora, porque en la Q1 tuvo que hacer una vuelta extraordinaria en el último momento para no quedar eliminado ahí mismo, una vuelta que lo llevó de la zona de eliminación al puesto 16, último en pasar, con apenas 52 milésimas sobre Albon. Colapinto llegó al límite de quedar eliminado en la primera ronda de clasificación de Suzuka, y eso dice mucho sobre la magnitud del problema que arrastró durante todo el fin de semana. ¿Qué problema? El ingeniero Barlow lo puso en números, y esos números son el centro de este análisis. Pero antes, si sos nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Este canal cubre las noticias como nadie más te dice en la Fórmula 1, sin filtros, sin relatos falsos, con todo lo que los medios grandes no te dicen. El like ayuda al algoritmo de YouTube para que este video pueda llegar a más gente. Así que deja tu like ahora mientras arrancamos con el análisis de hoy. Antes de entrar al análisis técnico, hay que establecer algo que es fundamental para leer este fin de semana con honestidad. Colapinto pasó la Q2. Eso primero. Llegó a la segunda ronda de clasificación de Suzuka, que es el circuito más difícil del calendario para un piloto que lo pisa por primera vez. Eso es un hecho que no puede ignorarse cuando el análisis se vuelve duro. Pero la manera en que pasó la Q2 y la brecha con la que lo hizo respecto a Gasly y respecto al corte dice algo preocupante sobre el estado del A526 número 43 en este fin de semana de Japón. Y esa preocupación tiene nombre técnico, tiene sectores específicos donde aparece y tiene un origen que los ingenieros de Alpine están intentando entender desde el viernes. La pregunta que hay que hacerse antes de cualquier análisis de carrera es esta: ¿lo que pasó en Suzuka es el límite real del coche y el piloto en este circuito, o hay algo puntual que impidió que Colapinto rindiera al nivel que mostró en China? Y la respuesta a esa pregunta cambia todo lo que se puede esperar del domingo. Empecemos por el principio de la clasificación, porque la Q1 tuvo un momento que casi nadie analizó con la profundidad que merece. A 15 minutos de que se apagaran los semáforos de la Q1 en Suzuka, Colapinto estaba en la zona de eliminación, en el puesto 17, con Williams y Haas empujando desde atrás, con el tiempo corriendo y con la necesidad de hacer una vuelta que no había podido encontrar en 3 sesiones de práctica. ¿Qué hizo Colapinto en esos últimos 2 minutos? Exactamente lo que la Fórmula 1 exige cuando estás al límite. Atacó, salió a pista con blandos nuevos, cargó el coche de energía y dio la vuelta que necesitaba, 1:30,627. Ese fue su tiempo final en la Q1, suficiente para superar a Albon por 52 milésimas y pasar de posición 17 a posición 16, el último lugar de avance, la rendija por la que entró a la Q2.
La reacción en el pit wall de Alpine cuando cruzó la línea dijo todo. No fue celebración eufórica, fue alivio, el tipo de alivio que sientes cuando algo que pudo salir muy mal salió justo a tiempo, y ese alivio tiene un contexto que importa. Colapinto llegó a la clasificación después de que Barlow le dijera que en la FP3 perdían 7 décimas por vuelta respecto a Gasly. 7 décimas. Si ese gap se repetía en clasificación sin vuelta de mejora, Colapinto quedaba eliminado en la Q1. Que no ocurriera así fue el primer logro del sábado, y fue el primer indicio de que cuando Colapinto necesita una vuelta puntual, puede encontrarla aunque la sesión no haya ido bien. Pero la Q2 fue diferente. La Q2 empezó con una señal positiva. En su primera vuelta rápida, Colapinto marcó 1:30,877. Posición 14 todavía en zona de avance. La brecha con Gasly era de 775 milésimas, lo que confirmaba que el problema técnico de las prácticas no había desaparecido mágicamente en la clasificación, pero al menos estaba dentro, al menos tenía una posición desde la que trabajar, y entonces llegaron los demás. Sainz mejoró, Albon mejoró, los pilotos que en la Q1 habían quedado más retrasados sacaron sus vueltas buenas, y Colapinto fue cayendo, de la posición 14 a la 15 a la 16 fuera del corte. Su mejor tiempo en la Q2 fue 1:30,627, el mismo número que en la Q1. En términos absolutos, Colapinto no mejoró entre la primera y la segunda ronda de clasificación. ¿Por qué? Porque el límite del coche en ese circuito, con el problema técnico que arrastraba, estaba justo ahí, en ese número. Y sin una mejora real en el balance de la 526, no había otra décima disponible para sacar. Gasly terminó la Q2 en el puesto 7 con 1:29,956. 7 décimas y media de diferencia entre los dos Alpine. Exactamente lo que Barlow había anticipado en la FP3. El gap no se cerró en clasificación, se mantuvo casi exacto respecto a las prácticas. Y eso es lo más importante de entender para el análisis de lo que pasó. No fue una mala vuelta de Colapinto en el momento equivocado, fue el reflejo preciso de un problema técnico que se repitió de manera consistente durante todo el fin de semana. Y acá llegamos al corazón del análisis, lo que técnicamente le está pasando al A526 número 43 en Suzuka. Y para entenderlo hay que usar los datos que el propio ingeniero Barlow proporcionó por radio. Sector 1, menos 2 décimas y media. Sector 2, menos 4 décimas. Sector 3, menos 1 décima. Total, menos 7 décimas por vuelta respecto a Gasly. ¿Qué tiene el sector 1 de Suzuka? Las heces, la secuencia de curvas de alta velocidad encadenadas al inicio del circuito. Ese sector que desde el viernes Colapinto identificó como el más difícil, donde el subviraje del coche lo limita, donde la falta de confianza en la carga aerodinámica delantera le impide atacar las curvas con la velocidad que necesita. ¿Qué tiene el sector 2? El Degner, el carrusel y la secuencia que lleva al spoon. Es el sector más largo del circuito y el que más exige al equilibrio del coche. Si el coche tiene subviraje en las curvas rápidas, ese sector lo amplifica. Las 4 décimas que Colapinto pierde ahí son la consecuencia directa de un coche que no está girando como debería en las curvas de media y alta velocidad. ¿Qué tiene el sector 3? La 130R y la chicana final. Es el sector más corto y el menos afectado por el problema de equilibrio. 1 décima de diferencia, casi irrelevante comparado con los dos anteriores. El patrón es clarísimo. Colapinto pierde tiempo en los sectores que exigen mayor carga aerodinámica delantera. El coche tiene un problema de equilibrio que genera subviraje, y ese subviraje en Suzuka, que tiene más curvas rápidas de alta velocidad que cualquier otro circuito del calendario, es especialmente penalizante. ¿Es un problema nuevo? No completamente. Colapinto ya lo había mencionado después de China. Tenemos que entender algunas cosas en las curvas rápidas que nos faltan. Esa frase no era solo sobre Suzuka, era sobre el comportamiento del A526 en un tipo específico de trazado. El nuevo alerón delantero que Alpine trajo para Suzuka, diseñado para agregar carga en el eje delantero y reducir el subviraje, no resolvió el problema completamente. Mejoró algo, pero no lo suficiente como para cerrar 7 décimas con Gasly en un circuito de alta velocidad pura. Y aquí hay que hacer una pregunta incómoda. ¿Tiene Gasly el mismo problema o el A526
tiene un comportamiento diferente en las manos de los dos pilotos. Según la información que manejamos, el equilibrio base del coche es similar para ambos. Pero Gasly, con casi 180 grandes premios de experiencia y años de conocer circuitos como Suzuka, puede explotar el coche de una manera que a Colapinto le requiere más tiempo aprender. Puede llevar el coche al límite en sectores donde Colapinto todavía está construyendo confianza. Puede compensar el subviraje con un estilo de conducción que aprovecha mejor lo que el coche tiene. Eso no es una crítica a Colapinto, es la realidad de que la experiencia importa. Y en Suzuka, en su primera visita, con un coche que tiene limitaciones técnicas reales, la brecha con Gasly refleja esa diferencia de experiencia tanto como la diferencia de coche. Y acá hay un elemento del análisis que casi ningún medio está conectando y que es fundamental para entender el cuadro completo. El problema que Colapinto tiene en Suzuka ya apareció en Melbourne. En Australia, Colapinto terminó 16º. El coche fue lento, las curvas rápidas del Albert Park también castigaron a la 526 de manera desproporcionada, y Colapinto lo mencionó explícitamente después de Melbourne. El coche sufrió en las partes veloces. En China, el circuito fue diferente. Shanghái tiene más curvas lentas y de media velocidad, menos exigencia en las curvas de alta velocidad sostenida, y ahí Colapinto llegó a estar segundo. El coche funcionó, la estrategia funcionó, todo funcionó. ¿Qué dice eso sobre el A526? Que tiene un perfil aerodinámico que lo hace más competitivo en trazados técnicos y lentos que en pistas de alta velocidad pura. Es un coche que genera carga aerodinámica de manera eficiente en curvas de baja velocidad, pero que tiene déficits en los sectores de alta velocidad sostenida. Suzuka es exactamente el circuito donde ese déficit se maximiza. Es la pista más exigente en términos de velocidad de curva de todo el calendario. El A526, tal como está configurado en este momento, no es el coche más adecuado para Suzuka. Eso no es una falla de Colapinto. Eso es la realidad técnica del monoplaza, y el análisis honesto tiene que decirlo aunque sea incómodo. El ingeniero de ESPN que analizó el fin de semana lo puso con precisión. Colapinto se quejó de la parte delantera, como ocurrió el viernes y como también había pasado en Melbourne, donde su Alpine sufrió en las partes veloces, algo que le volvió a ocurrir en las rápidas curvas de Suzuka. El patrón es claro: Melbourne y Suzuka, pistas de alta velocidad a 526 sufre. China, pista técnica y de media velocidad, a 526 compite. ¿Qué significa eso para el resto de la temporada? Que los circuitos que vengan después del parate de 5 semanas van a ser determinantes para entender el perfil real del A526. Miami tiene características mixtas, Mónaco es ultralento, y si el calendario después de mayo incluye más pistas de perfil técnico, Colapinto puede volver a los resultados de China. Pero hay algo más que agrega complejidad al análisis, y es lo que pasó en la FP3. En la FP3 de Suzuka, que se disputó este viernes a la madrugada argentina, hubo un momento que pasó casi desapercibido, pero que dice algo importante sobre el estado del A526 y sobre el trabajo que falta hacer. Colapinto perdió la línea en el Spoon, la curva 13 de Suzuka, una de las curvas más exigentes del tercer sector, donde el coche tiene que entrar con el balance correcto para poder tomar la 130R con confianza. No fue un accidente, no hubo daños. Colapinto controló el coche y lo mantuvo en pista. Pero desde el pit wall, Stuart Barlow le pidió que entrara a boxes inmediatamente para cambiar los neumáticos tras el despiste. ¿Por qué ese despiste? Porque en el Spoon, con un coche que tiene subviraje, el límite entre control y pérdida de control es muy estrecho. Y Colapinto, que estaba intentando forzar el coche más allá de lo que el balance le permitía en ese momento, llegó a ese límite. Eso dice dos cosas. Primera, Colapinto estaba atacando. No estaba manejando dentro del límite por seguridad. Estaba buscando el tiempo real que el coche podía dar, aunque eso significara llegar al borde del error. Segunda, el coche tiene un límite real en Suzuka que el piloto ya encontró, y ese límite está por debajo del nivel de Gasly en este fin de semana. Pero hay algo en ese despiste que paradójicamente da información útil para el domingo.
porque el domingo en Suzuka, en condiciones de carrera con el combustible lleno y los neumáticos a diferente temperatura que en clasificación, el comportamiento del coche cambia, el subviraje puede manejarse de manera diferente, la configuración puede ajustarse para priorizar el ritmo de carrera en lugar del ritmo de clasificación, y ahí es donde empieza el análisis del domingo, porque el P15 no está tan lejos de los puntos como parece. Hay algo que el análisis de la clasificación de Colapinto no puede ignorar porque cambia completamente la perspectiva del resultado. Max Verstappen también quedó eliminado en la Q2, el tetracampeón del mundo, el hombre que hizo la pole position en Suzuka en las últimas 4 ediciones consecutivas. El piloto que en este circuito tiene el récord de victorias en los últimos 5 años. Verstappen largará desde el puesto 11 el domingo, 4 posiciones por delante de Colapinto, pero también eliminado en la Q2, también fuera de la Q3, también víctima de un coche que en Suzuka 2026 no está donde debería estar. ¿Por qué importa eso para el análisis de Colapinto? Porque relativiza el resultado. Cuando el piloto más exitoso del siglo en ese circuito específico también queda fuera de la Q3, significa que el problema no es exclusivo de Colapinto ni de Alpine. Es un fin de semana donde varios coches del pelotón no encontraron el ritmo que necesitaban. Ocon también quedó fuera. Hülkenberg también. Lawson también. Sainz, el piloto que venía de una gran clasificación en China, también quedó eliminado en la Q2. El grupo de pilotos eliminados en la Q2 de Suzuka incluye a un tetracampeón del mundo, a un ganador de grandes premios y a varios pilotos muy respetados del pelotón. No es una lista que deshonra a nadie, eso no cambia el resultado de Colapinto, pero sí pone el resultado en el contexto correcto para el análisis. Y el contrapunto más importante del análisis es este: Gasly llegó a la Q3. El piloto número 1 de Alpine en este fin de semana terminó séptimo en la clasificación, con un tiempo de 1:29,956, más de medio segundo por delante de Colapinto en la Q2. Eso dice algo que el análisis tiene que asumir con honestidad. El A526 puede clasificar bien en Suzuka, Gasly lo demostró. El coche, en las manos correctas, con la experiencia correcta en este circuito, puede estar en la Q3 y pelear posiciones en la zona del top 10. Pero también dice algo más que el análisis tiene que decir con la misma honestidad. La brecha entre Colapinto y Gasly en Suzuka es la más grande que hemos visto entre ellos en lo que va de la temporada. En China, en clasificación, la diferencia fue de 5 milésimas cuando Colapinto quedó fuera de la Q3. Casi nada. Una diferencia que cualquier análisis racional podría atribuir al azar de la vuelta final, al tráfico, a la temperatura de los neumáticos en ese momento específico. En Suzuka la diferencia es de 7 décimas, no son milésimas, son décimas, sistemáticas, reproducidas en cada sesión del fin de semana, explicadas por datos técnicos precisos que el propio ingeniero cuantificó sector por sector. ¿Eso indica que Colapinto está en problemas a largo plazo? No necesariamente. Indica que Suzuka, con sus características específicas, expone las limitaciones del coche de manera más severa para el piloto que lo pisa por primera vez, y que esas limitaciones se ven amplificadas por la brecha de experiencia con un compañero que conoce ese circuito de memoria. La pregunta correcta no es ¿por qué Colapinto está tan lejos de Gasly? La pregunta correcta es ¿cuánto de esa diferencia es el circuito, cuánto es el coche y cuánto es la experiencia? Y cuando uno analiza Melbourne y Suzuka versus China, la respuesta apunta claramente al circuito y al perfil de velocidad como factores determinantes, más que al piloto. Y ahora llegamos a la parte que más importa, porque la clasificación terminó, el P15 está fijo, y lo que viene es el domingo. ¿Puede Colapinto puntuar desde el P15 en Suzuka? La respuesta honesta es sí, no como probabilidad alta, pero sí como posibilidad real con escenarios concretos. Vamos a construir esa posibilidad con los datos disponibles. Primero, la grilla del domingo tiene a Verstappen en el P11, a Ocon en el P12, a Hülkenberg en el P13, a Lawson en el P14, a Colapinto en el P15. Todos ellos son pilotos que en la Q2 fueron eliminados. ¿Qué tiene ese grupo en común? Que varios de ellos van a tener un ritmo de carrera diferente al ritmo de clasificación.
Verstappen, con el RB21 mejorado en configuración de carrera de larga distancia, puede adelantar posiciones rápidamente. Colapinto, cuya marca registrada en la Fórmula 1 es exactamente esa, también puede hacerlo. Segundo, Suzuka tiene una característica de carrera que favorece las estrategias alternativas. El circuito es difícil de adelantar en pista, lo que hace que la estrategia de neumáticos sea fundamental. Un equipo que elija una estrategia de parada diferente al pelotón puede ganar posiciones sin necesidad de adelantar en pista. Alpine tiene ese conocimiento. En China lo usó con Colapinto, largando con duros cuando todos usaban blandos. Si el domingo encuentran una ventana estratégica similar, el resultado puede ser muy diferente al punto de partida. Tercero, la largada, que es la marca registrada de Colapinto. Si en los primeros metros del domingo puede adelantar 2 o 3 posiciones como lo hizo en China y en Australia, ya está peleando por la zona de puntos directamente. Cuarto, la meteorología. Hay pronósticos de lluvia para el domingo en Suzuka y en condiciones de lluvia, los coches más rápidos de clasificación no necesariamente son los más rápidos en carrera. El balance del coche cambia, las estrategias cambian y pilotos que arrancaron mal en clasificación pueden aparecer en posiciones sorprendentes. Si llueve en Suzuka, el P15 de Colapinto deja de ser un número fijo y se convierte en un punto de partida para cualquier cosa. Y para cerrar el análisis, hay que salir de Suzuka y mirar el cuadro más amplio. Porque este fin de semana dice algo sobre la temporada de Colapinto que merece ser analizado con honestidad y sin dramatismo. El A526 tiene un perfil técnico claro que en este inicio de temporada ya se confirmó 3 veces. Es un coche que funciona en trazados técnicos y de media velocidad. Sufre en pistas de alta velocidad. China fue el mejor ejemplo del primer caso. Melbourne y Suzuka son los ejemplos del segundo. Eso es información útil, no es una condena. Es el mapa que Alpine necesita para entender cómo evolucionar el coche durante el parate de 5 semanas que viene después de Suzuka. Si en Stone, durante esas 5 semanas, los ingenieros trabajan específicamente en el equilibrio del coche en curvas de alta velocidad. Miami puede ser un circuito diferente. Mónaco, que es el extremo opuesto de Suzuka en términos de velocidad de curva, puede ser el mejor fin de semana del año para el A526. Y Colapinto sabe esto, no lo dijo con esas palabras exactas, pero su declaración después de la FP3 fue un día complicado, pero aprendemos, y su insistencia en que el trabajo continúa son las palabras de alguien que procesa la adversidad como información, no como derrota. Ese Colapinto, el que aprende rápido, el que procesa sin romperse, el que en China llegó a estar segundo después de un año sin puntos, ese piloto sigue estando ahí, debajo del número 15 de la grilla de largada del domingo. Y el domingo en Suzuka tiene 56 vueltas para demostrarlo. Entonces, ¿qué pasó realmente con Colapinto en Suzuka? Pasaron 3 cosas simultáneamente. Y las 3 hay que decirlas con la misma honestidad. Primero, el A526 tiene un problema técnico real en circuitos de alta velocidad. No es nuevo, apareció en Melbourne, volvió en Suzuka y es un problema que el equipo tiene que resolver durante el parate de 5 semanas antes de Miami. Segundo, Suzuka, siendo la primera vez de Colapinto en ese circuito, expuso esa limitación de la manera más severa posible. 7 décimas de diferencia con Gasly en cada sector del circuito, sector por sector, medido, documentado, real. Tercero, a pesar de todo eso, Colapinto pasó la Q1 con una vuelta extraordinaria en el último momento. Llegó a la Q2 en su primera clasificación en Suzuka y el domingo larga desde el P15 con todo lo que eso significa en términos de posibilidades estratégicas. ¿Es el fin de semana que Colapinto necesitaba? No. ¿Es el fin de semana que invalida lo que mostró en China? Tampoco. Es el fin de semana que demuestra que la Fórmula 1 es un deporte donde el coche importa tanto como el piloto y que en los circuitos que no favorecen al A526 Colapinto tiene menos herramientas para compensar, pero hay algo que ningún circuito puede quitarle: la largada del domingo, la capacidad de leer la carrera en tiempo real, la agresividad controlada que en China lo llevó de la posición 12 a la posición 2 en los primeros metros, y la madurez de un piloto que cuando las cosas van mal dice fue un día complicado y aparece al día siguiente listo para el próximo desafío. El domingo en Suzuka es el próximo desafío, son 56 vueltas y desde el P15
todo puede cambiar. ¿Creen que Colapinto puede puntuar en la carrera del domingo a pesar del P15? ¿O Suzuka va a ser un fin de semana de aprendizaje puro antes del parate de Miami? Déjenlo en los comentarios. Si llegaste hasta acá ya saben cómo funciona este canal. No te damos el titular fácil, no decimos Colapinto en crisis sin analizar qué significa ese resultado en el contexto específico del circuito y del coche. Te damos el análisis completo con los datos de Barlow, con los sectores, con el perfil técnico del A526. Suscríbete si todavía no lo hiciste. Activa la campana para no perderte el análisis post carrera del domingo que sale apenas termine el Gran Premio de Japón. Y deja en los comentarios tu predicción. ¿Qué posición termina Colapinto el domingo en Suzuka? Las leemos todas. Y si querés entender por qué China y Suzuka muestran dos caras completamente diferentes del mismo A526, ese análisis del Gran Premio de China ya está en el canal. Cómo el coche llegó a estar segundo, qué condiciones específicas lo hicieron posible y por qué ese resultado no puede repetirse en cualquier circuito. Te lo dejamos en pantalla ahora mismo. Hasta el próximo análisis.